1943. El mundo está en guerra. La Alemania nazi, una vez un coloso imparable, está tambaleándose. El frente del este es un infierno congelado. Bombarderos aliados oscurecen los cielos sobre Berlín. En el búnker del Führer, la desesperación consume a Adolf Hitler. Pero en las sombras del Tercer Reich, un secreto se está gestando. Un proyecto tan audaz, tan aterrorizante, que podría haber cambiado el curso de la historia. Un arma que los aliados nunca vieron venir. ¿Y si los nazis la hubieran desatado? Esta es la historia de las armas maravilla nazis, máquinas que desafiaron la imaginación, y una, por encima de todas, que podría haber cambiado todo. Bienvenidos a la saga jamás contada, del arma secreta que casi ganó la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1943, el imperio de Hitler se desmorona. El desastre en Stalingrado le ha costado a Alemania 500.000 de hombres. Divisiones enteras yacen enterradas en las ruinas heladas, sus sueños de victoria congelados en el invierno ruso. La batalla, una picadora de carne de 6 meses, marcó un punto de inflexión. La primera gran derrota de Alemania, que destrozó el mito de la invencibilidad nazi. El ejército rojo de Stalin, alimentado por la venganza, se prepara para avanzar hacia el oeste, sus tanques T-34 rodando sobre los cadáveres congelados de la Wehrmacht. En el norte de África, el legendario zorro del desierto, Erwin Rommel, se retira. Su Afrika Korps es aplastado por las fuerzas británicas y estadounidenses bajo el mando de Montgomery y Patton. En la batalla de El Alamein, a finales de 1942, los aliados rompieron las líneas, forzando a Rommel a una retirada desesperada a través del desierto libio, con sus líneas de suministro cortadas por implacables ataques de la RAF. Los bombardeos aliados convierten las ciudades alemanas en infiernos. Hamburgo arde en una tormenta de fuego en julio de 1943, matando a decenas de miles en una sola noche. La Operación Gomorra desata 9.000 toneladas de bombas, creando un incendio tan intenso que absorbe el oxígeno del aire, asfixiando a quienes no se quemaron. El Tercer Reich está sangrando, pero aún no está roto. Todavía no. En el corazón de Berlín, Hitler camina de un lado a otro en su sala de guerra, sus ojos ardiendo de rabia. Él cree que solo una cosa puede salvar su Reich, un milagro. Un arma tan devastadora que obligará a los aliados a arrodillarse. Las llama Wunderwaffen, armas maravilla, y está apostando todo por ellas. ¿Quiénes fueron los genios detrás de estas máquinas? Hombres como Werner von Braun, un brillante científico de cohetes con sueños de alcanzar las estrellas, y Hans Kammler, un ingeniero de las SS con una obsesión despiadada por el poder. Bajo la dirección de Albert Speer, el ministro de armamento de Hitler, corren contra el tiempo. ¿Su misión? Construir un arma que estremezca al mundo. Pero, ¿qué era esta arma? ¿Y por qué los nazis creían que podía reescribir la guerra? Entremos en las sombras y descubramos la verdad. Las Wunderwaffen eran diferentes a todo lo que el mundo había visto. Cazas propulsados por motores a reacción que gritaban a través de los cielos, tanques tan masivos que aplastaban pueblos enteros, misiles guiados que podían atacar con precisión quirúrgica. Estas eran las herramientas del terror de Hitler, nacidas de un régimen que se negaba a rendirse. Tomemos el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operacional del mundo. Volaba a 540 millas por hora, superando a todo lo que los aliados tenían. Sus motores gemelos rugían con una potencia que los pilotos aliados solo podían soñar. En sus primeras misiones de combate en 1944, despedazaba formaciones de bombarderos, derribando los B-17 con una facilidad aterradora. Un solo Me-262 podía enfrentarse a 10 cazas aliados y salir victorioso. Un piloto británico, el teniente James Carter, recordó su encuentro. Surgió de la nada, un destello de muerte plateada. Nuestras balas no podían tocarlo, era demasiado rápido. Perdimos 3 aviones en segundos.
pero los retrasos en la producción y la insistencia de Hitler en usarlo como bombardero en lugar de caza limitaron su impacto. Para cuando se desplegó en números significativos, los aliados ya habían ganado la superioridad aérea. Aún así, su potencial era innegable. Si se hubiera introducido un año antes, la guerra aérea podría haber sido muy diferente. Luego estaba el tanque Tiger, una bestia de 60 toneladas que infundía terror en cada soldado que lo enfrentaba. Su cañón de 88 milímetros podía perforar cualquier blindaje aliado a más de 1 milla de distancia. En los bosques de las Ardenas, en diciembre de 1944, los tanques Tiger avanzaban a través de las líneas estadounidenses, mientras sus tripulaciones observaban horrorizadas cómo las granadas rebotaban inofensivamente contra sus gruesos blindajes de acero. Un soldado estadounidense, el privado John Miller, escribió más tarde: «Le lanzamos de todo, bazucas, artillería, incluso granadas. Nada lo detuvo. Era como pelear contra un dragón». En la batalla de Villers-Bocage en junio de 1944, un solo Tiger, comandado por el infame Michael Whitman, destruyó una columna blindada británica completa, 14 tanques, 15 transportes de personal y 2 cañones antitanques en menos de 15 minutos. Pero el Tiger era un arma de doble filo. Su enorme peso lo hacía lento, y los fallos mecánicos plagaban sus operaciones, a menudo dejándolo varado en el campo de batalla. Esto era solo el comienzo. En los laboratorios secretos de Alemania, algo mucho más aterrorizante estaba tomando forma. Los nazis no solo estaban construyendo armas, estaban inventando el futuro de la guerra. Experimentaron con visión nocturna infrarroja para tanques, décadas adelantada a su tiempo, dándoles una ventaja en la oscuridad que los aliados no podían igualar. Desarrollaron el Sturmgewehr 44, el primer rifle de asalto del mundo, un arma que combinaba el fuego rápido de una ametralladora con el alcance de un rifle. Más tarde inspiraría el AK-47. En los campos embarrados de Kursk, en 1943, durante la mayor batalla de tanques de la historia, soldados alemanes armados con el Sturmgewehr cegaron a la infantería soviética, su fuego rápido derribando oleada tras oleada, y soñaron con máquinas aún más grandes. El Landkreuzer P-1000 Ratte, un tanque superpesado de 1000 toneladas, fue propuesto. Una fortaleza rodante con cañones navales que podía aniquilar batallones enteros. Debía ser tripulado por más de 40 hombres, con un blindaje tan grueso que ninguna arma aliada podía penetrarlo. Nunca pasó del tablero de diseño, cancelado en 1943 por su impracticabilidad, pero su mera ambición mostraba hasta dónde llegarían los nazis. Estas armas maravilla eran una apuesta desesperada para cambiar el rumbo de una guerra que estaban perdiendo, pero también revelaban el oscuro genio de un régimen al borde del abismo. Se llamaba P-2, el primer misil balístico del mundo. Con 12 metros de altura podía elevarse 80 kilómetros hacia el cielo y luego caer a 4.800 kilómetros por hora, impactando con una ojiva de 900 kilos. Era invisible, imparable. Y podía golpear Londres desde cientos de millas de distancia, sin advertencia. Imagina esto, una ciudad dormida. Las calles de Londres, silenciosas en las primeras horas de la mañana del 8 de septiembre de 1944. Las familias se refugian en sus hogares esperando que las sirenas de ataque aéreo no suenen. Entonces, una explosión ensordecedora. Sin advertencia, sin tiempo para huir. Un cráter de 10 metros de ancho marca la tierra y una calle entera queda reducida a escombros. El V2 era un arma de puro terror. Una civil británica, Mary Thompson, recordó el horror. No lo escuchabas venir. En un momento estabas vivo, al siguiente, nada. Era como si la mano de Dios golpeara desde los cielos. El primer ataque del Qunte-2 mató a 3 personas en Chiswick, un tranquilo suburbio londinense. Durante los siguientes 8 meses, más de 3.000 V2 lloverían sobre ciudades aliadas, Londres, Amberes, París. Cada misil traía muerte, arrasando casas, escuelas y hospitales.
En Amberes, el 16 de diciembre de 1944, un solo V-2 impactó el Cine Rex, matando a 567 personas en un instante, el ataque más mortífero de la guerra en Europa. Los cuerpos fueron retirados de los escombros durante días, un sombrío recordatorio de la destrucción indiscriminada del arma. El 27 de marzo de 1945, el último UMP-2 que golpeó Londres impactó los Hughes Mansions en Stepney, matando a 134 personas, muchas de ellas refugiados judíos que habían huido de la persecución nazi en Europa, solo para morir en un supuesto refugio seguro. El impacto psicológico fue inmenso. Los londinenses vivían con un miedo constante, sabiendo que el próximo ataque podía llegar en cualquier momento, sin un sonido que los advirtiera. Las cortinas opacas se convirtieron en una rutina sombría, mientras las familias susurraban oraciones en la oscuridad, esperando sobrevivir otra noche. Los niños fueron enviados al campo en masa, sus padres incapaces de protegerlos de un arma que golpeaba sin previo aviso. La ingeniería del V-2 era una maravilla de su época. Su motor de combustible líquido, que quemaba una mezcla de etanol y oxígeno líquido, generaba 56.000 libras de empuje, suficiente para romper la barrera del sonido. Un sistema complejo de giroscopios y timones lo guiaba hacia su objetivo, aunque su precisión era limitada. Muchos zumbidos se desviaban, cayendo en campos abiertos o en el Canal de la Mancha. Pero cuando acertaban, eran devastadores. La ojiva del misil, cargada con explosivo amatolo, podía demoler un bloque entero de la ciudad con un solo estallido. Un guardia de defensa aérea británico, Thomas Harris, describió las secuelas de un ataque. La tierra tembló como en un terremoto. Las casas simplemente desaparecieron. Encontramos un zapato de niño en los escombros, pero nada más. Era como si nunca hubieran existido. Pero su creación tuvo un costo horrífico. En lo profundo de las montañas de Harz, en un lugar llamado Mittelberg, miles de trabajadores esclavos trabajaban en la oscuridad. Eran prisioneros, judíos, polacos, rusos, sacados de campos de concentración como Buchenwald y Dora. Hambrientos, golpeados, trabajados hasta la muerte. Vivían en túneles, sin ver la luz del día, respirando polvo y químicos mientras ensamblaban los componentes intrincados del KO-2. Más de 20.000 perecieron para construir el sueño de Hitler, más que el número de personas asesinadas por los propios BO-2. Un sobreviviente, Joseph Klein, escribió más tarde en un diario contrabandeado: «Éramos menos que humanos para ellos. Si caías, te disparaban. Si trabajabas, morías lentamente. Los cohetes que construimos estaban manchados con nuestra sangre». ¿Era este el precio de la victoria? El impacto del UMP-2 no se limitó al campo de batalla. Redefinió la guerra para siempre. Fue el primer arma en tocar el espacio, cruzando la línea Kármán a 100 kilómetros sobre la Tierra. Su tecnología inspiraría más tarde los misiles balísticos intercontinentales de la Guerra Fría, capaces de transportar ojivas nucleares a través de continentes. Pero en 1944 su propósito era el terror, y lo logró. Y aún así, el UMP-2 era solo parte de la historia. Susurros circulaban entre los científicos nazis, susurros de algo aún más mortífero. Un arma tan secreta que incluso los generales de Hitler solo conocían fragmentos de la verdad. ¿Qué era? Descubrámoslo. En lo profundo de los bosques de Peenemünde, en la costa báltica de Alemania, nació el V-2. Aquí, Wernher von Braun y su equipo empujaron los límites de la ciencia. No solo estaban construyendo cohetes, estaban inventando el futuro. El V-2 era una maravilla de la ingeniería, impulsado por combustible líquido, alcohol y oxígeno líquido, que lo propulsaba más allá de la atmósfera. Su sistema de guía giroscópica, primitivo para los estándares actuales, era revolucionario en 1943, permitiéndole alcanzar objetivos a cientos de millas de distancia. Pero el V-2 tenía límites. Era costoso. Cada misil equivalía al precio de un caza, agotando los recursos de un Reich ya al límite.
Era impreciso, a menudo fallando sus objetivos por millas, a veces cayendo en campos vacíos en lugar de ciudades. Y para 1944 era demasiado tarde para cambiar el resultado de la guerra. ¿O no lo era? Documentos desclasificados revelan una posibilidad escalofriante. Los nazis estaban trabajando en algo más grande. Algo que podía infundir miedo en el corazón de los aliados y llevar la guerra a las puertas de América. Con el nombre clave Proyecto X, esto no era un arma ordinaria. Algunos historiadores creen que era el B-3, un misil diseñado para cruzar el Atlántico. Un cohete que podía golpear Nueva York, Washington o Boston desde un sitio de lanzamiento en Europa. Imagina esto: un solo misil, cargando una ojiva de poder inimaginable, volando sobre el océano. Los Estados Unidos, intactos por la destrucción de la guerra, de repente en la mira. ¿Podría haber funcionado? Imaginemos el escenario. Es finales de 1944. El B-3 está listo. Un sitio de lanzamiento en la Francia ocupada, escondido en los densos bosques de Normandía, zumba con actividad. Ingenieros nazis cargan el misil, su elegante cuerpo de acero brillando bajo los reflectores. La cuenta regresiva comienza. 10, 9, 8, hasta 0. Al otro lado del Atlántico, los estadounidenses continúan con sus vidas, ajenos al terror que está por llegar. En Nueva York, los niños juegan en Central Park, sus risas resonando en el aire fresco del otoño. En Washington, los políticos debaten en el Capitolio, planeando el empujón final contra Alemania. El misil se lanza, asciende a la estratosfera y luego se curva hacia su objetivo. Minutos después, una ciudad yace en ruinas. Wall Street es un cráter humeante. La Estatua de la Libertad, un símbolo de libertad, yace destrozada en el puerto de Nueva York. Times Square, alguna vez un faro de luz y vida, está envuelto en humo y cenizas, las luces de neón apagadas para siempre. Solo el impacto psicológico podría haber forzado a los aliados a negociar. Un solo ataque en suelo estadounidense habría destrozado la ilusión de seguridad, obligando al presidente Roosevelt a reconsiderar el esfuerzo de guerra. La opinión pública, ya cansada tras años de conflicto, podría haber exigido un acuerdo de paz, dejando a Hitler en el poder. Los efectos en cadena habrían sido catastróficos. La moral estadounidense rota, la invasión del día D retrasada o cancelada, y las potencias del eje envalentonadas para avanzar más profundamente en territorio soviético. Pero, ¿era real el B-3 o era una fantasía nazi? La verdad está en un punto intermedio. El programa de cohetes de Alemania estaba al límite. Los recursos escaseaban. Acero, combustible y mano de obra se desviaban a los frentes colapsados en el este y el oeste. Los bombardeos aliados habían devastado fábricas y líneas de suministro, dejando la producción en caos. Y aún así, los nazis estaban lo suficientemente desesperados como para intentarlo todo. Mensajes interceptados de 1944, descubiertos en archivos británicos, revelan planes para un cohete de largo alcance, capaz de llegar a 3.000 millas. Planos encontrados después de la guerra muestran diseños de un cohete de múltiples etapas, mucho más grande que el B-2, con un alcance que realmente podría llegar a América. ¿Era este el B-3? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero la ambición era real. Y el miedo que inspiró lo era aún más. Los aliados no estaban ciegos ante la amenaza. Para 1943, la inteligencia británica había detectado el programa del BB-8. Lo llamaron la amenaza de los cohetes. Churchill estaba furioso. Exigió acción, declarando: «Debemos aplastar esta amenaza antes de que nos aplaste a nosotros». El resultado fue la Operación Ballesta, una campaña implacable para bombardear los sitios de cohetes nazis. Pilotos de la RAF y estadounidenses arriesgaron sus vidas, volando al corazón del territorio enemigo para destruir Peenemünde y otras instalaciones.
El 17 de agosto de 1943, la RAF lanzó un ataque masivo contra Peenemünde, arrojando 4.000 toneladas de bombas en una sola noche. Más de 700 científicos y trabajadores nazis murieron, incluidos ingenieros clave para el programa del B-22. El ataque retrasó el programa de cohetes meses, comprando tiempo valioso para los aliados, pero el costo fue alto. 57 bombarderos de la RAF fueron derribados, sus tripulaciones perdidas en las frías aguas del mar Báltico. Pero los nazis fueron astutos, trasladaron sus fábricas bajo tierra. Mittelberg se convirtió en una fortaleza, oculta de las bombas aliadas, con túneles que se extendían por millas bajo las montañas. Y tenían otra ventaja: el secretismo. Agentes dobles, espionaje y desinformación mantenían a los aliados adivinando. Un hombre, una figura misteriosa conocida como agente Garbo, jugó un papel crucial. Un agente doble español trabajando para los aliados, Garbo alimentó a los nazis con informes falsos, convenciéndolos de que los aliados se enfocaban en objetivos equivocados, sitios de lanzamiento falsos en el sur de Inglaterra en lugar de los reales en Francia. Su engaño retrasó los lanzamientos del B-22 por semanas, salvando innumerables vidas. Pero Garbo no estaba solo. El MI5 manejaba una red de agentes dobles bajo el sistema de doble cruz, alimentando a los alemanes con un flujo constante de mentiras. Un agente, con el nombre en clave Brutus, un oficial polaco, convenció a los nazis de que los bombardeos aliados habían fallado en alcanzar sitios clave del B-22, llevándolos a desperdiciar recursos defendiendo instalaciones vacías. Pero no fue suficiente para detenerlos por completo. El B-2 comenzó a llover sobre Londres en septiembre de 1954. Cada ataque era una pesadilla. Barrios enteros desaparecían en segundos. Una sobreviviente, una joven llamada Elizabeth Carter, recordó el silencio antes del impacto. Era el silencio lo que más me asustaba. Sin sonido, sin advertencia, solo un destello, y luego el mundo se convertía en polvo. Más de Trenquí, B-2 impactarían ciudades aliadas. Miles murieron, 9.000 en total, con 20.000 heridos en Londres, Amberes y otros objetivos. Los ataques interrumpieron la producción de guerra, desviaron recursos y sembraron pánico entre los civiles. Las fábricas en Londres se ralentizaron mientras los trabajadores huían de la ciudad, y los líderes aliados se vieron obligados a redirigir las defensas aéreas, debilitando otros frentes. Pero el espíritu británico resistió. Los londinenses, endurecidos por años de bombardeos, se negaron a quebrarse. Cantaban en los refugios antiaéreos, compartían raciones y reconstruían sus hogares, desafiando los intentos de Hitler de aplastar su voluntad. Y aún así, los nazis creían que podían hacer más. ¿Y si hubieran ido más lejos? ¿Y si el Proyecto X no fuera solo un misil, sino algo aún más oscuro? Exploremos la posibilidad más escalofriante de todas. En los últimos años de la guerra, los científicos nazis coquetearon con el arma definitiva: el átomo. Energía nuclear. Una bomba que podría arrasar ciudades enteras en un solo destello. Liderado por el físico Werner Heisenberg, el proyecto de uranio de Alemania estaba envuelto en misterio. Lo llamaron el Uranverein, el Club del Uranio. Pero, ¿qué tan cerca estuvieron del éxito? La verdad es turbia. La investigación nuclear nazi estaba rezagada respecto al Proyecto Manhattan de los aliados, que para 1945 había producido las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. A Alemania le faltaban recursos, mano de obra y tiempo para igualar los esfuerzos de los aliados. El propio Heisenberg estaba dividido. Algunos historiadores creen que retrasó el progreso a propósito, temiendo las consecuencias de una bomba nazi. Otros argumentan que simplemente no entendía la física lo suficiente como para tener éxito. En una reunión secreta en 1942, Heisenberg le dijo a oficiales nazis que una bomba era teóricamente posible, pero tomaría años desarrollarla, tiempo que el Reich no tenía. Pero Heisenberg no era el único trabajando en el proyecto.
El físico Kurt Diebner lideraba un equipo rival experimentando con enriquecimiento de uranio en un laboratorio secreto en Haigerloch, una pequeña ciudad en el sur de Alemania. En marzo de 1945, el equipo de Diebner construyó un reactor nuclear primitivo, un montón de cubos de uranio y agua pesada, suspendido en un pozo bajo una iglesia. Nunca alcanzó la criticidad, pero estaba más cerca de lo que los aliados imaginaban. Informes desclasificados insinúan algo extraordinario. En 1944, una instalación secreta en Noruega experimentaba con agua pesada, un ingrediente clave para reactores nucleares. La planta de Norsk Hydro en Vemork, ubicada en un acantilado nevado, producía esta sustancia rara, esencial para sostener una reacción en cadena nuclear. Los aliados sabían lo que estaba en juego. Luchadores de la resistencia noruega y comandos británicos lanzaron audaces incursiones para destruir la planta. El 19 de noviembre de 1942, un equipo de tropas británicas en planeadores intentó sabotear la instalación, pero sus planeadores se estrellaron en las montañas heladas, y los sobrevivientes fueron capturados y ejecutados por la Gestapo. Un segundo ataque, el 16 de febrero de 1943, tuvo éxito. Saboteadores noruegos colocaron explosivos, destruyendo las celdas de producción de agua pesada. Finalmente, el 20 de febrero de 1944, un equipo hundió un ferry que transportaba el último cargamento de agua pesada a través del lago Tin, asegurándose de que nunca llegara a Alemania. Un luchador de la resistencia noruega, Knut Haukelit, dijo más tarde: «Sabíamos lo que estaba en juego. Si los nazis obtenían ese agua, el mundo nunca sería el mismo». ¿Por qué medidas tan drásticas? Porque los aliados temían que los nazis estuvieran más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Imaginemos lo inimaginable. Es principios de 1945. Los nazis perfeccionan un dispositivo nuclear crudo. No una bomba, sino un arma sucia. Un misil cargado con material radiactivo, diseñado para esparcir contaminación en lugar de causar una explosión nuclear. Lanzado desde un submarino frente a la costa estadounidense, podría envenenar una ciudad, haciéndola inhabitable. La guerra se detendría en seco. Imagina las consecuencias, literal y figurativamente. Boston, cubierto de polvo radiactivo. Hospitales abrumados con víctimas sufriendo de enfermedad por radiación, el cabello cayendo, la piel ampollándose, los órganos internos fallando. El público estadounidense, presa del pánico, exige el fin de la guerra. Los titulares de los periódicos gritan: «Arma de terror nazi golpea suelo estadounidense». El presidente Truman, recién asumido tras la muerte de Roosevelt en abril de 1945, enfrenta una elección imposible. El público estadounidense, ya agotado tras años de conflicto, podría forzar un acuerdo de paz negociado. Un acuerdo podría haber dejado a Hitler en el poder, su régimen intacto, libre para reconstruir y dominar Europa durante décadas. El Holocausto, que ya había cobrado millones de vidas, podría haber continuado sin control. El telón de hierro que más tarde dividió el este y el oeste tal vez nunca habría caído. En cambio, un imperio nazi podría haberse extendido desde el Atlántico hasta los Urales, una sombra oscura sobre el siglo XX. Pero, ¿y si los nazis hubieran ido más lejos? Otro escenario surge de las sombras. En 1945, algunos científicos nazis propusieron un ataque radiológico contra Gran Bretaña, una explosión aérea de material radiactivo sobre Londres transportada por un B-2 modificado. La ciudad, ya devastada por años de guerra, se convertiría en un pueblo fantasma. Partículas radiactivas flotarían con el viento, envenenando el campo, filtrándose en el Támesis y dejando el sur de Inglaterra inhabitable. El gobierno británico, incapaz de proteger a su pueblo, podría haberse visto forzado a rendirse, dejando a los nazis libres para enfocarse en el frente del este. El impacto psicológico habría sido catastrófico, la unidad aliada destrozada, la moral quebrada y el camino hacia la victoria perdido en una nube de terror radiactivo. Los nazis no dejaron de soñar.
Un informe de 1944, descubierto en archivos soviéticos, menciona un motor de uranio, un reactor nuclear primitivo que podría impulsar una flota de submarinos imparables capaces de atacar en cualquier parte del mundo. Otro memorando hace referencia a experimentos con armas radiológicas, bombas que esparcirían polvo radiactivo, envenenando regiones enteras durante generaciones. Estos proyectos nunca se concretaron, pero revelan el alcance aterrador de la ambición nazi. Este era el sueño nazi, un arma para acabar con todas las armas. Pero los sueños tienen la costumbre de convertirse en pesadillas. El costo de estos proyectos era descomunal. Miles de millones de Reichsmarks se invirtieron en las armas maravilla, agotando la maquinaria de guerra nazi en un momento en que cada recurso era necesario en las líneas del frente. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Alemania, quedó con números cada vez más reducidos mientras las fábricas se enfocaban en proyectos experimentales como el Me C-262 y el B-2. En el frente del este, los soldados alemanes se congelaban en sus trincheras, sin ropa de invierno ni municiones, mientras los recursos se desviaban para construir cohetes que ofrecían poco beneficio estratégico. Y el costo moral, inimaginable. La obsesión de los nazis con las superarmas los cegó ante su propio colapso. Trabajadores esclavos murieron por miles para alimentar estos sueños, su sufrimiento reducido a una nota al pie en la búsqueda de la victoria de Hitler. Ciudades enteras fueron sacrificadas a las bombas aliadas mientras el Reich priorizaba las armas maravilla sobre la defensa civil. Los propios científicos que construyeron estas armas, hombres como Werner von Braun, conocían el costo humano, pero continuaron, impulsados por la ambición o el miedo. ¿Qué dice esto de la humanidad? ¿Que tal brillantez pueda ser utilizada para tal oscuridad? ¿Valió la pena? ¿Podrían estas máquinas haber salvado el Reich de Hitler? Para responder eso necesitamos ver cómo terminó todo. Para 1945, el Tercer Reich estaba en su agonía final. Tanques soviéticos rodaban hacia Berlín, aplastando los últimos restos de la Wehrmacht en un avance implacable. El Ejército Rojo, alimentado por años de odio hacia los invasores nazis, no mostraba piedad. En el oeste, las fuerzas estadounidenses y británicas cruzaron el Rin, sus tanques Sherman y Spitfires abrumando las debilitadas defensas alemanas. Bombarderos aliados reducían fábricas a cenizas. Dresde ardía en febrero de 1945, matando a 25.000 en un solo ataque, la ciudad convertida en un cementerio humeante. Hitler, escondido en su búnker bajo la Cancillería del Reich, se aferraba a fantasías de un milagro. Despotricaba sobre las armas maravilla, creyendo que aún podían cambiar el rumbo. En sus últimos días, ordenó a ejércitos inexistentes lanzar contraataques, su mente desconectada de la realidad. El 30 de abril de 1945, mientras las granadas soviéticas llovían sobre Berlín, Hitler se quitó la vida, dejando atrás un imperio destrozado. Pero las Wunderwaffen llegaron demasiado tarde. Peenemünde fue invadido por fuerzas soviéticas en mayo de 1945, sus secretos capturados por el Ejército Rojo. Mittelberg fue tomado por tropas estadounidenses, que descubrieron los horrores de los campos de trabajo esclavo, sobrevivientes demacrados, pilas de cuerpos y la sombría maquinaria del genocidio. Los B-2 dejaron de caer. Alemania se había quedado sin combustible, materiales y tiempo. Y el Proyecto X, fuera lo que fuera, nunca vio la luz del día. Algunos dicen que los planes fueron destruidos en el caos de la derrota, quemados por oficiales nazis para mantenerlos fuera de manos aliadas. Otros creen que fueron sacados clandestinamente, escondidos por leales que soñaban con un cuarto Reich. Persisten rumores de archivos secretos en Sudamérica, donde criminales de guerra nazis huyeron después de la guerra, posiblemente llevando los planos de armas como el B-3. La verdad aún podría estar ahí fuera, enterrada en un archivo olvidado, esperando ser descubierta. Pero la historia no termina ahí. Las superarmas nazis dejaron un legado que dio forma al mundo moderno. Werner von Braun, el creador del B-2,
fue llevado a América bajo la Operación Paperclip, un programa secreto de EEUU para reclutar científicos nazis. Junto con cientos de otros ingenieros alemanes, se le dio una nueva vida a cambio de su experiencia. Sus cohetes impulsaron la carrera espacial, una competencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética por dominar el espacio. El B-2 se convirtió en el modelo para los misiles balísticos intercontinentales, armas que podían transportar ojivas nucleares a través de continentes, proyectando una sombra de destrucción mutua asegurada sobre el final del siglo XX. Y en 1969, el cohete Saturno V de von Braun llevó a la humanidad a la Luna. El alunizaje de Apolo 11 fue un triunfo construido sobre los cimientos de la tecnología nazi. Von Braun, alguna vez un servidor del régimen de Hitler, se convirtió en un héroe estadounidense, su pasado convenientemente olvidado por una nación ansiosa por vencer a los soviéticos. Pero no todos olvidaron. Los sobrevivientes de Mittelberg protestaron por sus honores, sus voces un recordatorio de la sangre en sus manos. El fracaso de los nazis dio a luz una nueva era. Pero, ¿a qué precio? La tecnología que envió hombres a las estrellas fue forjada en sangre. Los esclavos de Mittelberg trabajaron hasta la muerte en los túneles. Las víctimas de los ataques del B-2 en Londres, enterradas en los escombros de sus hogares. Los millones que perecieron en la guerra de Hitler, soldados, civiles y víctimas del Holocausto, cuyo sufrimiento alimentó la maquinaria de guerra nazi. Las Wunderwaffen fueron un testimonio del ingenio humano y de la crueldad humana. ¿Y si los nazis hubieran tenido éxito? ¿Y si el B-3 o un arma nuclear hubiera sido desatado? ¿Sería nuestro mundo un páramo marcado por la lluvia radiactiva? ¿Una dictadura extendiéndose por continentes con esvásticas ondeando desde París hasta Moscú? ¿O algo completamente diferente? ¿Un mundo donde los aliados quebrados por las superarmas nazis nunca se levantaron para reconstruir? Estas preguntas persisten incluso hoy, mientras lidiamos con la doble naturaleza del progreso tecnológico. La misma ciencia que nos llevó a la Luna también nos dio el poder de autodestruirnos. El B-2, un arma de terror, se convirtió en un símbolo del logro humano, pero sus orígenes nos recuerdan la oscuridad que lo engendró. Las superarmas nazis fueron una advertencia. La innovación sin moral lleva al desastre. Y aún así, también muestran la resiliencia de quienes se opusieron a ellas. Los soldados aliados que enfrentaron el fuego nazi. Los luchadores de la resistencia que arriesgaron todo para sabotear el Reich. Los civiles que soportaron los ataques del BB-2 y se negaron a quebrarse. Su valentía aseguró que el sueño de Hitler de un Reich de 1000 años se convirtiera en nada más que una nota al pie en la historia. Las superarmas nazis fueron un vistazo a un futuro aterrorizante. Un futuro del que escapamos por poco. Pero nos recuerdan una verdad eterna. La línea entre el progreso y la destrucción es fina como una navaja. ¿Qué piensas tú? ¿Podrían los nazis haber ganado con estas máquinas? ¿Sería el mundo diferente hoy? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si este viaje a los secretos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial te atrapó, aplasta el botón de me gusta, suscríbete y activa la campana para más historias épicas. La próxima vez nos sumergiremos en el caos de la hora más sangrienta del día de una historia de heroísmo, sacrificio y secretos que nunca has escuchado. No querrás perdértelo. Hasta entonces, sigue explorando la historia con Epicwar, sigue haciendo preguntas y sigue persiguiendo la verdad.